Condensación de sistemas y sistemas de enfriamiento dinámico. Integrantes: Laura Angélica Lanes Mamani, Sara Capkey Coloma, Cristian Flores Poma y Juana Pacoanca Calizaya. La condensación es un proceso fundamental en la termodinámica y la transferencia de calor. Se produce cuando un fluido en estado gaseoso pasa a estado líquido, liberando calor latente en el proceso. Ejemplos de aplicación tal vez serían los intercambiadores de calores, sistemas de aire acondicionado y plantas de energía. La importancia de este permite la recuperación de calor y es esencial en la eficiencia energética de procesos industriales. Los sistemas de enfriamiento dinámico se basan en la transferencia continua de calor mediante un fluido refrigerante o un área en movimiento. El objeto principal de este es mantener la temperatura en los procesos que requieren la precisión térmica. Los objetivos generales. Vamos a hacer el que es el análisis de condensación de sistemas técnicos. Luego, como de objetivo específico, vamos a describir fundamentos teóricos de condensación y también examinar los diferentes tipos de sistemas de enfriamiento dinámico. Análisis de aplicaciones industriales, identificación de factores influyentes del desempeño. Condensación de sistemas. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a hablar sobre las causas de la corrosión del sistema de condensación. El vapor condensado puede ser inofensivo, pero también puede ser corrosivo, ya que en la mayoría de los metales que tienen el pH de 6,5 a 7, baja la conductividad, lo que se asemeja al agua pura. Esto tiene más acidez, ya que es un agua más pura, es como por decir que tiene, o sea, ya no está esterilizado, ya no está separado. Disminuye el pH de los metales. Y después voy a hablar sobre el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es más corrosivo para los metales cuando viene en forma natural porque no está separado. Es un gas, es un gas común y debido a temperaturas altas puede ser más corrosivo para las tuberías. También voy a hablar sobre la estimación de la cantidad de dióxido de carbono en su vapor. No hay un método exacto que nos pueda decir cuál es la medida exacta del carbono, pero sí se tiene un aproximado del mismo. Este también puede ser controlado y gracias a los estudios, es controlado y no afecta mucho a lo que es ahora lo que se está realizando en las plantas. También del oxígeno, el oxígeno se reduce por la desarcición. Este también se condensa y este es muy vulnerable también a la corrosión y se muestra en pequeñas cantidades. El vapor también puede ser reducido del pH y condensado a bajas temperaturas. Otra causa de la corrosión del sistema de condensación sería el amoníaco. Este compuesto eleva el pH, lo que hace que reduzca la corrosión en metales que son ferrosos, pero también es altamente corrosivo. Para, para las aleaciones de cobre y con presencia de oxígeno, para mitigar el problema, o sea, para evitar la corrosión, se recomienda controlar las cantidades de amoníaco y mantener rangos del pH. Ahora voy a hablar también otra causa que es también el dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno, o más conocido como el sulfito de sodio. Es usado para eliminar el oxígeno en los sistemas, ya que este se puede descomponer a presiones altas, lo que hace que libere dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno. Estos compuestos son más corrosivos que el dióxido de carbono y también estos pueden causar agrietamiento por corrosión en equipos. Otra causa de la corrosión de sistemas de condensación
es la contaminación de procesos y ácidos orgánicos, lo que hace que el condensado se vuelva corrosivo por los contaminantes como los líquidos de proceso, los solventes o los aceites por descomposición térmica de moléculas orgánicas, y esto hace que se generen ácidos. Y estos también son de bajo peso molecular. ¿Cuáles serían estos ácidos orgánicos? Serían los ácidos acéticos, los fórmicos y los glicólicos. Estos ácidos son más fuertes que el ácido carbónico, ya que consume la alcalinidad, y también las aminas que se forman en el sistema hace que aumente la corrosión. Ahora, ¿cuáles son los métodos de inhibición de la corrosión? Para evitar la corrosión se requiere las medidas mecánicas, las operativas y las químicas. En las mecánicas sería eliminar las entradas de aire y los contaminantes y desairear. ¿Qué es desairear? Es eliminar el aire en el sistema y para así pretratarla. En las operativas, que se debe hacer es mantener los equipos en buen estado y minimizar la formación de aminas. Las químicas, usar inhibidores como las aminas neutralizantes para que reduzca el pH y se vuelva alcalino. Los formadores de películas, los pasivadores de metales y los depuradores de oxígeno. También esto asegura que la eficacia de la prevención para la corrosión en el sistema de condensado. Las aminas neutralizantes, ¿qué son? Son compuestos alcalinos volátiles que se añaden al agua en calderas o sistemas de vapor. Se volatilizan en el vapor y se redisuelven en el condensado, junto con el dióxido de carbono. Su función principal es neutralizar el ácido carbónico y los otros ácidos presentes en el condensado. Aumentan el pH del condensado, protegiendo a los metales del sistema contra la corrosión. Algunas características claves de las aminas neutralizantes sería que se realizan mezclas comerciales en las cuales se pueden combinar diferentes características. Algunos factores a considerar son la volatilidad, que es importante para garantizar la distribución adecuada en todo el sistema de vapor. La basicidad, capacidad de la mina para aumentar el pH del condensado. La capacidad de neutralización de los ácidos, la cual determina la cantidad de ácido que la mina puede neutralizar. La estabilidad térmica, resistencia de la mina a altas temperaturas. El cumplimiento de normativas, que se deben cumplir los estándares específicos de seguridad y calidad. También el reciclaje de aminas, posibilidad de reutilización en sistemas cerrados. La importancia de la selección adecuada para la optimización de la protección es necesario hacer una elección correcta de la mina que asegura una protección efectiva contra la corrosión del condensado. Algunos parámetros críticos serían la volatilidad y capacidad de neutralización de ácidos, los cuales son necesarios para mantener la eficiencia operativa. También el cumplimiento de normativas para evitar problemas legales y operativos. La relación de la concentración en vapor y condensado. Es la relación entre la concentración de una sustancia en el vapor y en el condensado. La fórmula sería la siguiente: la concentración en vapor sobre la concentración en condensado. Como un ejemplo, digamos, tendríamos la relación de concentración en vapor sobre el condensado de 4,0. Si hay un miligramo en litro en el condensado, habrá 4 miligramos en litro en el vapor. Algunos factores que afectan la relación de vapor-condensado serían los factores dependientes como la presión, temperatura, el pH, condiciones operativas. Y otro serían los factores independientes, que no depende de la instancia del generador de vapor.
Como siguiente, las aminas y separación de fases. Tenemos las aminas de baja volatilidad, como por ejemplo la morfolina, se concentra más en el condensado. También las aminas de alta volatilidad, que serían la ciclohexilamina, se concentra más en el vapor. La protección del condensado y mezclas de aminas. Para proteger todo el sistema de condensado, se requieren aminas con diferentes volatilidades. Como ejemplo, la morfolina protege el condensado y la ciclohexilamina protege el vapor. Separaciones de fases y condensación total. Tenemos casos de condensación parcial en unidades ventiladas. Se pierde el dióxido de carbono y aminas, afectando la protección de condensado. También se tiene la condensación total, que sería todo el dióxido de carbono y las aminas se disuelven en el condensado, sin separación de fases. La variabilidad en la basicidad de las aminas. Por ejemplo, la ciclohexilamina es más fuerte que la morfolina. Y después de cierto pH, algunas aminas más débiles no seguirían aumentando el pH del sistema. La capacidad de neutralización de ácidos. Esta depende de la cantidad de aminas necesarias para neutralizar el ácido. Se calcula según el peso equivalente de la amina y es de importancia vital para seleccionar la amina adecuada según las características del sistema. La estabilidad térmica es descomposición de las aminas y otros productos químicos en las calderas que vienen a temperaturas límites y específicas. Estas suelen ser estables térmicamente y se descomponen dependiendo a las temperaturas del calor y del tiempo. Los factores clave son la estabilidad, depende principalmente del tiempo de exposición que tenga a altas temperaturas. El sobrecalentador versus el recalentador. El sobrecalentador es la parte más caliente que se debe a la exposición breve que permite que muchas aminas soporten temperaturas superiores a las de su límite de descomposición. El orden de estabilidad es el monoetanol, diamina, el metoxipropilina y la morfolina. Los efectos de descomposición generan compuestos como ácidos orgánicos, amoníaco. Estos mismos elevan el producto de cationamina, reduciendo el pH y afecta a la protección del sistema de condensación. La importancia de las plantas de la precisión es crucial equilibrar el uso de aminas neutrales con los riesgos que aumenta el carbono orgánico total. El reciclaje de aminas. Las aminas, el reciclaje de aminas son mayormente combinados con las aminas que regresan al condensador y añade una nueva, son como resarcimientos. Los tipos de pérdidas de aminas son condensado, drenado y perdido. El fluido de condensación son pérdidas que dependen de la capacidad de regeneración de los pulidores que no siempre eliminan las eficientes aminas. El ventilador del desarcimedor permiten limitar debido a su bajo caudal y el pH bajo del agua de alimentación. La purga de la caldera. La pérdida de aminas depende a la tasa de purga y el tipo de aminas. Las aminas con baja relación volatilidad y solubilidad se pierde más. La optimización para mejorar el uso de aminas es fundamental para controlar la pérdida de los diferentes puntos del sistema. Los requisitos de dosis son controlar el pH, el agua de aporte blanca, el agua desmineralizada,
sistemas de alcalinoides y cobre, proporciones de aminas, las corrosiones por el oxígeno y filtraciones del aire. Los reglamentos gubernamentales. Regulaciones en el proceso, regulares en el proceso de alimentos, ya que cuando hay en las fábricas mayormente estos utilizan para hacer el lavado y todo eso en las fábricas. Las minas entran en contacto con alimentos, estas regulan por la FDA, solo ciertas minas neutralizadas permitidas en el sistema vapor para procesos de fabricación. O sea, solo lo utilizan específicamente para algunos procesos, no para todos. Desde el año 2000 en la NSP se asumió la responsabilidad de la regulación de las calderas para el procedimiento de alimentos que estaban a cargo de la UCDA. Las consideraciones adicionales, que no hay mucha prohibición oficial sobre el uso de vapor tratado con químicos para la humidificación. Esto sigue siendo un tema de preocupación en la industria, ya que no está muy controlado. La filmación de aminas. Sus características son, tienen un alto compuesto molecular y también son neutralizantes. Estos tienen un desgaste y mantenimiento dependiendo a un tiempo estabilizado. Esto mismo, las dosificaciones altas de este mismo en masas pegajosas en equipos tienen diferentes formas de graduarse. También son neutralizantes, son a muy baja de temperatura, a 6,5 y en altas son a 9,2. Los absorbedores. Los absorbedores de oxígenos. Los depuradores de oxígenos volátiles se pueden utilizar en combinaciones con aminas, neutralizantes, depuradores, directamente con el oxígeno. Presente en el condensado, mientras que la amina neutraliza, proporciona protección contra la corrosión por monóxido de carbono. Los depuradores de oxígeno volantes también pueden mejorar y acelerar la preevasión de metal, pero su capacidad para hacerlo varía mucho con la temperatura del condensador. La pasivación del metal puede ocurrir preferentemente sobre la eliminación del oxígeno. Los inhibidores de la corrosión por el oxígeno no proporciona protección central en el dióxido de carbono o el amoníaco. El ácido carbónico ataca la película magnética pasiva, por lo que la prevención mejora. El ácido carbónico mejora por encima del pH de 8.3, donde este ácido no está presente. La minimización, efecto condensador. De hecho, desecharlo, llega a los puntos según el grado de contaminación. Este suele ser una medida de prudente donde el contaminante puede agotar o ensuciar rápidamente los pulidores, lo que permite que toda la contaminación regrese al sistema de agua de alimentación. Los sistemas de desviación automática, esto significa que debe haber un descanso que no es apto para su reutilización. Esto significa que debe haber un mínimo de 24 a 40 pies del dispositivo de detección de la válvula. Si quiere evitar toda contaminación, la mayoría de los dispositivos de detección requieren un tiempo de respuesta adicional. Esto es ¿por qué trata de condensar?
¿Por qué trata de condensar? Mira esto. ¿Por qué trata de condensar? Allá. ¿Por qué trata de condensar? La práctica industrial trata de condensar y existe porque suelen ser más rentables tratar el condensado que vivir de los resultados de la corrosión por, por condensación. Genera muchos gastos adicionales en la planta, como el aumento de combustibles debido a la fuga de vapor o costos reemplazados de equipos de intercambiadores y aumento de costes de mantenimiento. También eran condensadores sucios o puede provocar calderas sucias y mayor consumo de combustibles. Puede requerir alcantarillas porque no es apto para su reutilización con agua de alimentación de calderas. Puede requerir limpiezas como por ejemplo la filtración o pulido, lo que genera costos adicionales para su reutilización. ¿Cuál es el impacto corrosión? Ya, el impacto de la corrosión y la contaminación del condensado. Conceptos de la ecuación mecánica operacional y química, ya. Un estudio proporciona detalles mecánicos sobre el proceso del sistema de enfriamiento recopilando datos de historial, operaciones químicas, sistemas, enfriamientos de agua, su objetivo de rendimiento actual del sistema frente a sus especificaciones de diseño iniciales, identificando factores de puntos claves de análisis. Los datos recopilados incluyen detalles del equipo historial y operaciones, costos y la química del sistema. Identificaciones de factores de tres aspectos: de temperaturas de altos intercambiadores, de calor, caudales bajos, las relaciones de concentración, altas concentraciones y diferentes parámetros operativos pueden generar corrosiones, insinuamientos del sistema. Las soluciones para reducir estrés y ajusten con programas de tratamiento químico, cambios en la relación de concentración, es mejorar mecánicamente algunas respuestas para mitigar problemas detectados. Ya. Los análisis de datos. El objetivo es identificar tensiones en el sistema de refrigeración como incrustaciones en intercambiadores de calor o corrosiones por variables de parámetros de control. El enfoque es diseñar un programa de gestión de tensiones, de puntos de óptimos y minimizar el costo operativo. Y luego modelador de computadoras, herramientas para evaluación, incrustaciones de minerales de corrosión, tratamiento de bajos, diversas condiciones y optimizar el rendimiento del sistema. Listo. Transferencia de calor. La transferencia de calor. Ya. Esta es una ciencia que estudia un cambio de calor entre cuerpos calientes y fríos. Por la definición del calor pasa en el medio del el calor más frío y aplicaciones industriales es típico de proceso que se enfría en fuentes de calor y el agua de refrigeración en el receptor. El agua de refrigeración normalmente no entra en contacto directo con la fuente de calor. La barrera que permite que el calor pase a la fuente es receptor, se denomina superficie de transferencia de calor y es un conjunto de barreras en un recipiente de contención. Superficie de transferencia de calor.
La radiación, la conducción de metálicos intercambiadores de calor alejan el calor y fluyen un por proceso, proceso de metal, aparte de componentes analíticos intercambiados de calor, alejan el calor del fluido del proceso por conducciones de convención, principalmente forma en que el fluido y líquido y gases transfieren el calor dentro del propio fluido. Ya, intercambiadores de calor, tipos de diseño de los intercambiadores de calor. Intercambiador de calor de cargas y tubos, tipos de diseño de los intercambiadores de calor de cargas y tubos varían en el tamaño y formas y características físicas, como el flujo del agua en la carcasa en los tubos, número de pasadas en el lado de los tubos, tipos de cabezal y fijo o flotante y tipos de tubos de erecto. Ubicación del agua de refrigeración. Lado de los tubos, el agua fluye dentro de los tubos. Lado de la carcasa, el agua rodea los tubos y ventajas de mantener el agua al lado de los tubos permite mantener una velocidad del agua entre 2 a 3 pies. Hasta condensadores de superficies. Ya. Una definición de condensador de superficies. Una definición de superficie es un tipo de intercambiador de calor de casca y de tubos enfriando por agua generalmente utilizados en las centrales termoeléctricas para condensar el vapor de escape de una turbina de vapor. Estos condensadores son intercambiadores de calor que convierten el vapor de su estado gaseoso en líquido a una presión inferior a la presión atmosférica. Cuando hay escasez de agua, refrigeración, se suelen utilizar condensadores enfriando por aire. Sin embargo, uno de los condensadores enfrían por aire significativamente más caro o puede alcanzar una presión y temperatura y escape de una turbina de vapor tan baja como un condensador de superficie y enfriando por agua. Intercambiador de calor de placas y batidos. Ya. Estos intercambiadores están formados por un tubo enrollado en una espiral por placas formadas en espiral. El intercambiador formado por tubos se colocan dentro de una carcasa por la que pasa el otro fluido. Las placas espirales permiten que el proceso fluya por un lado de la placa y que el agua de refrigeración fluya por el otro lado de la placa. Las placas en los extremos conjuntas evitan que mezclen fluidos con el otro. Este tipo de intercambiador son comunes, pero tienen aplicaciones de refrigeración y recuperación de condensado en la que refrigeración de fluidos viscosos y lodos. El intercambiador de calor de fluido espiral. Ya. Los reactores de la mezcla de tanques que mezclan otros recipientes de reacción suelen estar rodeados de esta camisa de serpentines que puede calentar o enfriar el contenido del recipiente durante el procesamiento. La camisa alrededor del recipiente, a veces llamada intercambiador de calor de espacio anular, es típicamente un espacio abierto que rodea el recipiente a través del cual puede fluir vapor de agua de enfriamiento y salmuera. Ya. Refrigeración de la camisa de reactor. La camisa de reacción, ya.
Los reactores de tanques mezclan tanques de mezclas de otros recipientes de reacción. Suelen estar rodeados de camisas de serpentines y manera de contención de todo. Ya. Molde de continuación, de colada continua. Proceso de colada continua. El acero fundido se vierte continuamente a un molde sólido de gradual de acero, extrayendo la forma desde la parte inferior, gradualmente en la parte inferior, que intercambiador de calor, el modelo de la colada continua transfiere una cantidad excepcional de alta que a través de una superficie relativamente pequeña, el fluido de calor puede superar los 1.000.000 de BTUs, generando temperaturas en la piel del agua. Problemas de incrustaciones, también eran altas temperaturas en la piel del modelo favorece la formación de incrustaciones de 0.0 milímetros, ¿no? Puede causar problemas graves como fundiciones de mala calidad, rupturas de acero o fundido a través del molde. Ya. Las aplicaciones de tubos intercambiadores de calor. Ya. Algunos intercambiadores de calor contienen tubos especiales para mejorar la eficiencia de transferencias de calor. Estos se utilizan generalmente en aplicaciones especiales de mejora del tubo. Puede estar en el lado del proceso, en el lado del agua del intercambiador, o puede producir un depósito excesivo de corrosión debajo de los depósitos superficiales del tubo. Según el tubo. Intercambiadores de calor con aletas elevadas. ¿Qué son los intercambiadores de calor con aletas elevadas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su función? Lo que hace es que aumenta la superficie externa mediante aletas soldadas, así tal como se ve en la imagen. Y estas son adheridas al equipo, que estos son usados para en radiadores y los manipuladores de aire. ¿Qué es lo que hace la aleta baja integral, las que están en la parte de abajo de la imagen? Los tubos de aleta son más comunes en los condensadores y en las plantas de hidrocarburos, ya que tienen pequeñas aletas en el exterior y lo que hace que se mantenga el diámetro del tubo. También los tubos estriados, los que están en el medio, tienen una ranura en espiral en su interior y esta hace que se incremente la turbulencia y la transferencia de calor, permitiendo que los equipos sean más compactos, pero la eficacia se debe mantener durante las ranuras que estén limpias, y porque la suciedad hace que reduzca la transferencia de calor y también cause corrosiones. Ahora voy a hablar sobre la temperatura de aproximación. ¿Qué es la temperatura de aproximación? Es la temperatura entre el proceso y la temperatura de entrada del agua al momento de enfriarse, y esta es fácil de medir. Sirve como un indicador que se aproxima al desempeño del intercambiador de calor, o sea, nos indica cuál es el desempeño, si todavía está bien o está o se tiene que revisar el equipo del intercambiador de calor. Esta también es útil en sistemas de condensación o sin condensación. La diferencia de temperatura terminal. ¿Qué es lo que hace? Mide la diferencia entre la temperatura de condensación, de vapor, y la temperatura de salida del agua del enfriamiento. ¿Qué es lo que busca? Busca minimizar el subenfriamiento para reducir el calor y así para transformar el condensado en vapor. Ahora voy a hablar sobre el número de Reynolds.
El número de Reynolds es un valor adimensional. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica el flujo del agua, que es que cómo va, o sea, si va en laminar, si va en línea recta, turbulento, si va, ¿cómo se puede decir? Si va a alta velocidad o a velocidad media. Eh, este cálculo se hace con el diámetro interno del tubo, la velocidad del líquido y la viscosidad cinemática. Ahora, ¿cómo sabemos si el flujo es laminar, turbulento o de transición? Si el número de Reynolds es menor a 2100, es flujo laminar. Si es que queremos saber si es de transición, tiene que estar entre 2100 y 4000 números de Reynolds. Y para saber si el flujo es turbulento, nos tiene que dar un número mayor a 4000 o igual a 4000. El coeficiente de transferencia de calor es un indicador de rendimiento y esto también nos muestra la eficiencia del intercambiador de calor. Es menos sensible a la variación del flujo y la temperatura hace que cambie la limpieza del sistema. Ahora voy a hablar sobre el factor de ensuciamiento. ¿Qué es el factor de ensuciamiento? Mide la diferencia entre el coeficiente de calor y el diseño después de haber sido limpiado, porque como dije en el inicio, si es que se ensucia el intercambiador de calor, va a haber fallas en el equipo, lo que va a hacer que baje el rendimiento del intercambiador de calor. Factor de caudal. El factor de caudal se utiliza para relacionar el flujo del intercambiador de calor con la caída de presión para que haya un intercambiador de calor limpio, porque la suciedad influye en todo. Ahora voy a hablar sobre la temperatura superficial y la velocidad del agua. Esta se utiliza para evaluar el rendimiento de los intercambiadores de calor, especialmente si está con un sistema de enfriamiento. Esto depende a las características que tenga el intercambiador de calor, tal como sea la ubicación de los tubos, también el flujo del agua. La temperatura superficial se utiliza para controlar la corrosión y la formación de incrustaciones, también para que no haya grietas y fallas en el equipo. Efectos de la corrosión y depósitos. ¿Qué es lo que causa la corrosión y los depósitos? Estos hacen que reduzca el rendimiento térmico e hidráulico de los intercambiadores de calor y de las torres de enfriamiento. Los depósitos son causados por productos de corrosión, ya sean minerales, sólidos o suspendidos y bacterias. ¿Qué puede pasar si no se controlan estos efectos de corrosión? Disminuye la eficiencia del sistema, lo que lleva a mayores costos operativos y menos rendimiento en casos graves, fallas de equipo y problemas de seguridad. La formación de película superficial y normal. Cuando se pone en funcionamiento alguna máquina o se pone en funcionamiento por ejemplo, el intercambiador de calor. Cuando se pone en funcionamiento el intercambiador de calor, tiene una pérdida temporal, ya que le toma tiempo, como por decir, a acostumbrarse o a ponerse de forma normal. Esto ya que va, de acuerdo a lo que va funcionando, tiene una pérdida de calor y tiene una formación de una capa de un depósito que se va formando dentro de los tubos. Esto es a condiciones normales, es híbrido y son inadecuados. A medida que se va acumulando estos híbridos en el depósito, el diámetro del tubo va reduciendo porque es como por decir que se va tapando y esto también reduce la velocidad del agua de refrigeración y esto es aislante y disminuye la temperatura del agua de refrigeración. Las causas mecánicas de los tubos obstruidos son más que todo
por basuras o trozos de rellenos, por sarro, por productos de corrupción que se acomodan en las placas de los tubos. O sea, lo van tapando y esto hace que vaya disminuyendo y se vaya bloqueando en los ductos se vaya bloqueando en los conductos y reduciendo tanto el área de transferencia de calor como el fluido de agua. Estos requieren también un tratamiento químico que sea seguro uso para el uso potable. Es como en la actualidad, antes usaban los tubos normales, esto se volvía sarro, o sea, se volvía, todito es como, le salían esos medio que son naranjados, se, se oxidaban, entonces por eso lo han cambiado a los tubos que ahora son plásticos, esos que ponen debajo de la tierra, ya que los que eran de metal se corrían muy rápido por la humedad. Los ejemplos de un sistema de paso único son esos sistemas que son reversibles, o sea, es como ven en la imagen, lo están reutilizando la agua que es de la lluvia. Eh, Más que todo se utilizan en las fábricas de papel, con los servicios de electricidad, las plantas de siderurgia, las plantas de alimentos y los sistemas de agua potable. Sistemas de circulación cerrada. Estos sistemas son generalmente simples de mantener, pero cuando estos sufren problemas son difíciles de arreglar, por decir. Estos sistemas también son de circuito cerrado con mínima evaporización eh, y también son poco exponido al aire. Esto también evita las propiedades químicas del agua, que evita que las propiedades del agua cambien. Las características de los sistemas de circulación cerrado contienen bajos niveles de oxígeno, pocos nutrientes. Esto puede ser problemático para la salud ya que es cerrado y no deja que se escapen como por decir, los contaminantes. Los sistemas cuentan con tanques abiertos o con arrastres de aire, lo que aumenta los niveles de oxígeno y oxidación. Son híbridos y son inhibidores de corrosión, o sea, son fáciles de corroerse. Los sistemas de recirculación abiertos se utilizan en las torres de enfriamiento, en un condensador evaporativo o un estanque de vaporización para liberar el calor extraído en el proceso. El agua se toma en un estanque o depósito que pasa a través del equipo de proceso que necesita ser enfriado y luego se devuelve a través de la unidad de vaporización donde el agua se enfría antes de ser recirculada. Esto se refiere a que es reutilizable, o sea, lo vuelven a utilizar cuando esto se enfría, por eso es recirculable. Sistemas de torre de enfriamiento. ¿Cuál es su función? Estos utilizan ventiladores para mover el aire, lo que hace que acelere el enfriamiento y también mejora la eficiencia al aumentar la velocidad del aire sobre el agua. También permiten una mayor evaporización en comparación de torres de tiro natural o de igual tamaño. ¿Cuáles son sus tipos de diseño? El tiro forzado, ¿cómo es el tiro forzado? Son ventiladores que empujan el aire a través del relleno, lo que hace que se mezcle con el agua que caiga. El tiro inducido. El aire se mueve de manera vertical o horizontal con ventiladores en la parte superior. Estos también pueden ser en contraflujo o flujo cruzado. ¿Cuáles son sus ventajas de la torre de contraflujo? El aire seco hace que entre en contacto con el agua, lo que hace que maximice la evaporación. Sus desafíos son los sistemas de torres de enfriamiento, ya que son complejos debido a la concentración de iones, el intercambio de contaminante de gases y la entrada de agua sin tratamiento adecuado para contaminantes biológicos. ¿Qué son los condensadores evaporativos? Estos también son torres de enfriamiento evaporativo con vapor húmedo. ¿Qué es lo que hace? El intercambiador de calor
más llamado como serpentín, este está dentro de la torre de enfriamiento evaporativo, lo que hace que el agua caiga sobre el serpentín, o sea, sobre el intercambiador de calor. Y este hace que enfríe el fluido en su interior mediante la evaporización. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Estos son comúnmente usados en sistemas de refrigeración como con el amoníaco y algunas aplicaciones industriales, porque permiten enfriar en un solo paso sin necesidad de intercambiadores de calor adicionales ni que se utilice transportes de agua. Sus diseños. Uno, hay el flujo paralelo. Esto lleva aire y también hace que el agua fluya en la misma dirección. El diseño de flujo contraflujo hace que el agua fluya en direcciones opuestas, o sea que choque. Ventiladores. Estos pueden ser inducidos, o sea que aspiran el aire, o los forzados que empujan el aire. Las unidades combinadas. Estas son las separaciones de los serpentinos, o sea, de los intercambiadores y sección de llenado. Estos hacen que mejore la evaporización y reduzca la formación de incrustaciones. Ahora, ¿cuáles son los problemas comunes en los condensadores los condensadores evaporativos? Son el óxido blanco. Esto es causado por la corrosión en los componentes que están hechos con acero galvanizado, que se deposita en la superficie del metal, lo que indica, como dije, si es que reduce el pH, hace que haya corrosión o también, y eso hace que también que haya fallas de equipos. Para esto se necesita una inspección regular y tratamiento para evitar la corrosión. Ahora voy a hablar sobre qué es un sistema de torre seca o híbrida. ¿Qué es una torre seca? Son enfriadores de aletas con ventilador en V, donde el líquido caliente fluye a través de los tubos y el aire se sopla sobre el agua. Estos no utilizan agua para enfriar. Ahora voy a hablar sobre las torres híbridas o húmedas y también secas. Estos son combinaciones de tubos con aletas y el relleno de la torre de enfriamiento. El agua caliente, en esta torre híbrida, el agua caliente fluye a través de los tubos para rechazar el calor sin evaporarse y luego pasa por el relleno del agua por enfriamiento adicional. En climas fríos, el agua se desvía hacia los tubos para enfriarse sin evaporarse. Y en climas cálidos, fluye sobre el relleno para aprovechar el enfriamiento por evaporización. ¿Cuáles son los problemas de este sistema de torres seca? Bueno, los problemas de las torres híbridas. Lo que hace son que forman incrustaciones, suciedad y corrosión, lo que hace que hayan fallas en el equipo y no haya una buena eficiencia en el equipo. Ahora voy a hablar sobre los estanques de pulverización. ¿Qué es lo que hacen los estanques de pulverización? Son grandes cuencas de agua con un sistema de aspersión sobre la superficie. Como ven en la imagen, bueno, es un ejemplo pequeño porque no he encontrado imágenes sobre estanques de pulverización, pero es más o menos como, no sé si hayan visto, en las casas hay para regar las plantas, hay unas maquinitas, es casi el mismo funcionamiento. ¿Qué es lo que hace? Las boquillas rocían agua caliente en este caso y se recirculan con el aire, donde hace que se evapore el agua y también se enfríe el agua restante que quede. Su eficiencia es debido al corto tiempo de contacto con el aire. O sea, cuando sale por las boquillas es directamente el contacto con el aire hacia el agua caliente. También la transferencia de calor, esta es limitada. La pérdida de agua.
bueno, esto sería casi como una desventaja también. La pérdida de agua es por el viento hacia el aire, o sea, es alto y hay una pérdida en aire. Pero esto se puede reducir con cercas de celosías en el lado de sotavento. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? Eh, Son los menores costos de bombeo en comparación con las torres de enfriamiento, ya que se necesita menos altura. La desventaja es, ya que estos están abiertos a la atmósfera, acumulan materias extrañas, lo que causa ensuciamiento y también, como dije, el ensuciamiento causa corrosión en el sistema y esto reduce la eficiencia. Para tratar los estanques de pulverización, el tratamiento es similar a los de las torres de enfriamiento, ya que presentan condiciones similares. A diferencia de los lagos de enfriamiento, que son sistemas de un solo paso, los estanques tienen un proceso más dinámico y continuo. Tasa de recirculación. El flujo de agua. El agua de refrigeración en una taza de circulación circula a través del circuito de refrigeración de la planta, que es lo que hace es enfriar en los intercambiadores de calor. Su precisión de la tasa de recirculación determina los datos de la placa de identificación de la bomba. Esto puede ser impreciso. Esto también influye en las válvulas, las restricciones de tubería y las presiones de descarga, lo que hace que causen desviaciones significativas. Una desviación común en la tasa de recirculación es generalmente entre el 10 y 20% indicada en la placa. Eh, la curva de bomba. Como se ve en la imagen, en la tasa de recirculación se utiliza bombas para que haya un flujo del fluido de agua. Esta es más precisa en la placa de identificación. Esta muestra un flujo de aumento de presión proporcionado más exacto con el caudal. Método de medición. Se utilizan trazadores especiales que ofrecen una medición precisa del caudal para medir el caudal del agua que va corriendo por la bomba. La diferencia de rango y temperatura. La definición de la caída de temperatura del agua al pasar por las torres se llama delta o rango. El cálculo se determina por la diferencia entre la temperatura del agua caliente y retorno de la torre Y. La temperatura del agua fría es estanque en la torre o fórmula usada. Estos valores se utilizan para calcular la tasa de evaporación y otros parámetros de operaciones de la torre. La temperatura de aproximación. Las mediciones se miden por la diferencia entre la temperatura del agua fría en el depósito de la torre, la temperatura ambiente de bulbo y húmedo de temperatura de aproximación esta diferencia se conoce como una temperatura de aproximación y una típicamente entre 5 a 10 grados Fahrenheit, y esto significa que el agua recircula y reduce entre 5 a 10 por debajo de la temperatura de bulbo húmedo. Diferencia de operacionales. Las torres de enfriamiento de agua operan según la temperatura de bulbo húmedo. Las torres de enfriamiento secas operan según la temperatura de bulbo seco. La tasa de evaporación. La definición de la tasa de evaporación es la pérdida de agua
durante el enfriamiento que depende de la tasa de circulación. La carga térmica y las condiciones del aire formulan para calcular la tasa de evaporación, donde, donde la evaporación o consideración de calor latente de evaporación aproximadamente de 1000 butano y 2300 BTU. Calor específico de agua aproximadamente 1 BTU y 4188. Es un factores, ¿no? El factor de evaporación generalmente es de 0.85, pero puede venir entre 0.5 a 1, dependiendo de las condiciones ambientales como la humedad o la temperatura del aire. Yendo con la relación de concentración, indica la concentración de un ion en el agua de recirculación respecto al agua en reposición. Ahí tenemos la fórmula para la concentración de iones, donde D sub 0 sería la concentración de iones en recirculación y D sub I sería la concentración de iones en reposición. También tenemos la otra ecuación, la cual sería MU sería igual al caudal de reposición y BD sería igual al caudal de purga. El equilibrio del sistema se calcula para varios iones. Valores desiguales indican problemas como la precipitación de minerales. Los indicadores de problemas deriva. Deriva son gotas de agua que escapan de la torre, representan una pérdida que incluye sales y productos químicos. La estimación de la eficiencia mejorada de eliminadores reduce una pérdida del 0,005% de la tasa de recirculación. Tenemos también ahí la ecuación que sería D igual a 0,001 por R. La fuga. Las fugas en la bomba, válvulas o tuberías también son por limpieza o mantenimiento. El impacto sería que afecta el CR, la concentración, perdón, y limitándolo a valores bajos, de 1,2 a 1,5, reduciendo la eficiencia del tratamiento químico. Siguiente, ahí está. Okay. La capacidad de retención del sistema de refrigeración se refiere a un volumen de agua en el sistema que puede almacenar y manejar de manera efectiva. Esta capacidad es crucial para determinar la eficiencia del sistema en términos de recirculación de agua y control térmico. Se calcula considerando el volumen de estanque o el sistema de almacenamiento y se agrega entre 20 a 30% más o menos adicional para tener en cuenta el contenido de agua en tuberías y en el equipo. Si el sistema tiene condensados o condensadores de caja abierta, recipientes encamisados o tanques de retención adicionales, se debe incluir en este cálculo. La importancia del estudio de diagnóstico es que con trazadores pueden ofrecer una medición más precisa del volumen total del sistema y la tasa de purga, lo que permite una mejor optimización de los procesos de mantenimiento y operación. Tiempo o ciclo. Un ciclo es un tiempo necesario para que el agua recorra todo el circuito de circulación, del sistema de refrigeración. Este parámetro es clave para el rendimiento térmico y la eficiencia del sistema. Algunos factores determinantes serían como la capacidad de retención del sistema, que a mayor volumen de agua, mayor será el tiempo de circulación, y la tasa de recirculación, si la recirculación es alta, el tiempo del ciclo será más corto, optimizando así la eficiencia del sistema. La relación de la eficiencia, un ciclo eficiente depende de estos dos parámetros para mantener un flujo constante de agua y optimizar un rendimiento térmico, evitando fluctuaciones de temperatura y mantenimiento.
y manteniendo el sistema en condiciones ópticas. Concluyendo con el tema, los procesos de condensación y los sistemas de enfriamiento son fundamentales para la transferencia de calor en aplicaciones industriales, también como domésticas, desde la climatización hasta la generación de energía, que es el trabajo del intercambiador de calor. También son esenciales para garantizar un funcionamiento eficiente y sostenible de los equipos. La eficiencia en los sistemas depende de medidas de variables como las propiedades de fluidos refrigerante y las condiciones operativas de diseño de los equipos. El proceso del condensador es facilitar el cambio de la fase del fluido, lo que permite una transferencia de calor más efectiva, y este fenómeno es crucial para optimizar la eficiencia de sistemas de intercambiadores de calor y los equipos de refrigeración.